Ok. Vamos a empezar leyendo a Samuel. Todos Primera Samuel y vamos a leer en el versículo 15. Primera Samuel 15. Al transcurso de todo el tiempo, desde que leemos desde Génesis, cuando fue la desobediencia de Adán y Eva, vemos cómo los tiempos van cambiando, cómo todo va revolucionando, todas las cosas que Dios ha permitido que el hombre pueda entender y pueda hacer con sus vidas. Y también hemos visto acerca de la parte esa donde nos enseña la palabra que él, Dios, creó los linderos, creó las reglas y creó el patrón a seguir, el patrón de vida que tenemos que todos seguir. Vamos a ver cómo en cada administración la doctrina de Cristo es implementada. Vamos a ver que a pesar de que son 7 administraciones, ¿verdad? Está la primera, está la segunda que sería patriarcal, la tercera la ley, la cuarta la de Cristo y hoy en la gracia, que es la quinta. Vamos a ver que la fundación o la doctrina de cada una de esas administraciones viene a dar a ser la misma, viene a quedar de la misma forma. Ahora lo vamos a ver. Vamos a, como dijimos, 1 Samuel 15, estoy en el 24, déjenme ir para atrás. Ok. Todos sabemos un poquito de la historia acerca de qué pasó con Samuel, de qué pasó con el reino que él tenía y todo eso, ¿verdad? En resumen, en el capítulo 15 habla acerca de que Dios los mandó a hacer algo, estaban en guerra, y Dios los mandó a hacer algo detallado, a decirles que les dio con detalle qué es lo que ellos tenían que hacer cuando llegaran al campamento del enemigo y qué es lo que ellos tenían que hacer. Todo fue detallado. Dios, en su infinita misericordia, Él siempre le da con detalles específicos a todo hombre y mujer, lógica, hombre estoy hablando en general, nos da los detalles y los puntos específicos, o sea, quebradito todo para que lo podamos entender sin error. Lógicamente, el enemigo está ahí también queriendo influenciar en nuestros corazones y su trabajo es encargarse de que nosotros entendamos las cosas incorrectamente o que nos desviemos de la doctrina o la fundación que Dios ha implementado para todos nosotros desde el principio. Como sea, sabemos de que, regresando a la historia de Samuel, hubo un problema, ellos no hicieron, no cumplieron lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. En vez de eso, cambiaron las instrucciones de Dios y se trajeron botín y se trajeron animales y todo eso. Ahora vamos a leer el 22, 15-22 ahí. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová a Jehová tanto en los holocaustos o víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La primera parte, ¿verdad? Esto es esta historia o este párrafo está en la administración de los patriarcas, ¿verdad? Entonces estamos viendo que, no, de la ley. Estamos viendo que desde ese momento Dios empezó a decir, Él desea que nosotros le obedezcamos y que pongamos atención a sus fundaciones, a lo que Él quiere que nosotros hagamos, como hijos en la ley o como hijos en la gracia, o como servidores, ¿verdad? El hombre desde siempre se ha desviado del punto principal que Dios quiere en nuestras vidas. Siempre nos hemos enfocado en las obras que nosotros podemos hacer como seres humanos para agradar a Dios. El problema es de que se nos olvida qué es lo que en realidad Él quiere, la esencia que Él quiere en nuestras vidas y nos enfocamos en nuestras acciones, en lo que nosotros podemos hacer para
o agradarlo a Él, ¿verdad? Ahora quiero que vayamos a Miqueas 6. Ese está después de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Abdías, Amós, y ahí está, después de Jonás está Miqueas. En cada una de las administraciones que Dios ha puesto escritas en la palabra y que nos ha enseñado los diferentes tiempos de vida a través de toda la existencia de la tierra, vemos que Dios siempre nos da las fundaciones y nos da las reglas a vivir y a seguir, no porque Él quiere mantenernos sujetados a algo, sino de que Él ha puesto las reglas y por esas reglas Él se va a regir porque es justicia. Y de esas reglas, el que no tome atención en esas reglas va a tener consecuencias. Pero no es porque Él quiere que tengamos consecuencias, sino de que esas reglas ya fueron establecidas desde antes y Él mismo se sujeta a su propia regla. Eso no es que Dios quiera que si yo me equivoco me va a ir mal y voy a tener consecuencias. Él no quiere eso. El problema es de que Él ya había puesto la regla y la consecuencia de no seguirla o la bendición de seguir esa regla. Y tenemos que regirnos a través de eso. Eso no es opción de Dios que uno caiga y que uno sufra, sino que Él quisiera que nosotros escuchamos su palabra todo el tiempo y nos fijamos en su doctrina. Ok, vamos a leer 6 y vamos a empezar del 6. O 6:6 de Miqueas. Ok. Aquí lo vamos a dividir entre tres partes. Vamos a leer el 6 y el 7. Después vamos a leer el 8 y después del 9 al 16. Porque son tres puntos diferentes, ¿ok? El 6 y el 7 hablan de un punto diferente y lo vamos a leer ahorita, que dice, ¿con qué con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? Son preguntas, ¿verdad? Retóricas. El 7. ¿Qué agradará? ¿Qué se agradará a Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogenitura para mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Este se está refiriendo, si se acuerdan, a Abraham. Abraham se le fue dicho que tenía que ir al monte a hacer un sacrificio y le dijo que tenía que llevar a su hijo. Y él entendió que tenía que sacrificar a su hijo ahí en ese monte. Y Dios le dijo, sube con tu hijo y llevaron lo necesario y fueron. Y llegó al punto de que él iba a sacrificar a su hijo. Pero en realidad Dios pide y pedirá lo mismo de todos nosotros. Y Él provee y proveerá todo el tiempo lo necesario para cada uno de nosotros. ¿Ok? Ok, vamos a leer el 7, el 8, que es la respuesta de esas preguntas que nos hizo en el 6 y en el 7. Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Está hablando, Dios nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Ahí está la respuesta. Él no pide que hagamos holocaustos, becerros de un año, que hagamos 10,000 arroyos o millares de carneros. No es eso. ¿Qué es lo que Él pide? Dice, declara lo bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ok. Humillarse ante Dios. Estaba leyendo qué significa humillarse ante Dios. ¿Dónde puse eso? Humillarse significa adaptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona. Entonces humillarse no es de que alguien te va a humillar. Humillarse es tú eliges
entrar a esa aptitud o a ese a ese estilo de pensar, de ser humilde. Es propio, uno decide humillarse ante Dios, ser humilde, elegir ser humilde de corazón ante Dios, ¿ok? Como les estaba pidiendo, qué es lo Dios en todas las administraciones? Sabemos que en la administración de gracia Él pide que vivamos en justicia, que vivamos en amor y que seamos humildes. Nos pide eso en la gracia. Estamos viendo que las mismas tres cosas pidió en ese tiempo cuando estaba Samuel y en esas mismas pidió cuando estaba Miqueas. Estamos viendo que a través de todas las administraciones o todos los tiempos que hemos leído, y vamos a seguir leyendo otros, que Él pide esas tres cosas. Pidió, pide y pedirá esas tres cosas todo el tiempo. Siempre justicia, amor y humildad. ¿Ok? Características que las vemos a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Jesucristo vivió con esas características. Pues sí se puede, ¿verdad? Sí se puede vivir con esas características. Ahora vamos a leer el 9 y vamos a seguir hasta el 16. Y dice, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Okay. El castigo referente a las consecuencias. Y ahí nos lo dice desde un principio. Dios estableció todos los linderos y todas las reglas a través del tiempo. El detalle es de que si uno no sigue esas reglas o lo que Dios estableció, lógicamente vendrán consecuencias, no porque Él quiere que las tengamos, sino que son establecidas desde antes. Ahí nos lo dice. Que le presta atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa de impíos tesoros de impiedad. Y es pregunta, ¿verdad? Hay aún en casa de impíos tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsas de pesas engañosas. Sus ricos se colmarán de rapiña, y sus moradores hablarán mentiras, y su lengua es engañosa en su boca. 13. Por eso yo también le he sido por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, azotándote por tus pecados. 14. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no le ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino, porque los mandamientos de Ormi se han guardado, y todas las obras de casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaráis por tanto el aprobio de mi pueblo. Ok, sabemos que una de las armas del enemigo es adulterar las promesas de Dios, es adulterar todo lo que viene de Dios. Eso lo sabemos. Sabemos que el enemigo se encarga de que el hombre no fije su corazón en Dios y que mire otras cosas. Eso lo sabemos, ¿verdad? Si entendemos esa parte, sabemos que no es Dios el que quiere que uno sufra. Entenderemos que no es Dios quien quiere que uno pase calamidades, sino de que es el enemigo haciéndonos que bloqueemos nuestra mirada a Dios y veamos otras cosas
Y después de ver esas cosas o seguir reglas de hombre, como lo dice aquí en el 16, entonces allí el diablo se burla de Dios y lo pone como burla, es lo que decía ahí en el 16, por los mandamientos de Ormi porque los mandamientos de Ormi se han guardado y todas las obras de la casa de Acab y en los consejos de ellos anduviste, o sea, no los consejos de Dios, sino que de las reglas de esos hombres o de esas eras, para que yo te pusiese en asolamiento, no que Dios lo va a poner, sino de que las acciones tienen consecuencias. Y como eso ya estaba establecido, tuvieron que pasar por problemas, ¿verdad? Y tus moradores para burla, llevaráis por tanto el oprobio a mi pueblo. Ok. So, el diablo sabemos que está burlándose de Dios cuando nosotros no seguimos su palabra, cuando nosotros dejamos que el enemigo influencie en nuestros pensamientos y en nuestras acciones y en nuestro diario vivir. Ahora, estaba buscando la palabra oprobio y la palabra oprobio significa deshonra, vergüenza pública. Y un ejemplo sería cargar una desgracia recordándola interminablemente. Eso es un oprobio. El oprobio es cargar con un pecado toda tu vida, cargar con una culpa toda tu vida. Eso es oprobio. Ahora, lógicamente sabemos que Dios no quiere que vivamos en oprobio. Automáticamente lo sabemos porque es un Dios de amor, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el que se encarga que nuestro pasado sea un oprobio para nuestras vidas? El enemigo. Él quiere que uno siga pensando y sigue molestando, diciendo, oh, pero hiciste esto, oh, pero pasó esto, oh, pero aquí, oh, pero allá. Todo eso viene de un solo ser, que es nuestro acusador. Sea lo que haya sido, o hayas hecho lo que hayas hecho, o haya pasado lo que haya pasado. El punto es despojarse de eso. ¿Por qué? Porque ya hubo uno que dio su vida para que yo no cargue con esa opresión. ¿Sí? Pero el enemigo no se va a dar por vencido. Él va a seguir molestando hasta que dejemos de existir. Él lo que quiere es que nosotros seamos oprimidos bajo esa culpa, ese miedo, ese pecado o lo que sea. Ahora, ¿quién nos honró? Cristo, ¿verdad? Ya somos justos, somos redimidos, ya no hay ninguna deshonra en nuestras vidas. ¿Tenemos que tener vergüenza de lo que haya sido, lo que sea? No, porque Cristo murió para que nosotros no tengamos vergüenza del pasado, ¿verdad? Ahora, el recordar interminablemente algo que haya pasado no es parte del diseño de Dios. Eso viene del enemigo. Y tenemos que entender que la gracia es la que nos hizo despojarnos de toda nuestra deshonra, de todas nuestras vergüenzas y de todas las cosas que hayamos cargado desde antes. Ya no existen, ¿ok? Y es bonito y maravilloso esa parte de este segmento, porque Dios ya no deja que su pueblo esté en oprobio, ¿ok? Ahora, regresando al 8 de ahí de Miqueas, nos declara lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Nos dice ahí qué es lo bueno y qué es lo que pide. Solamente te da tres peticiones. Una es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Ahí en el 8. Son las tres. Es lo único que pide. Y lo vemos que lo pidió allá con Samuel, la obediencia, ¿verdad? Sabemos que lo pidió aquí con Miqueas. Y regresando a lo que estábamos diciendo, el humillarse no significa que me voy a arrastrar, sino que es una decisión interna de yo elegir ser humilde ante las promesas, ante la doctrina y ante lo que Dios me ha pedido que yo siga. ¿Y qué es lo que nos ha pedido que sigamos? Que tomemos la gracia,
como nuestra. Que entendamos que Cristo dio su vida para que yo no tenga problemas en mi corazón. Todo es interno, ¿verdad? No estamos hablando externamente, todo está acá adentro, la batalla es aquí adentro. Es lo único que pide, que crea en el sacrificio que Él hizo y que su Hijo hizo, que Él se encargó de eso. Y lo vamos a ver conforme vamos a seguir con la clase, vamos a entender qué es lo que Dios proveyó y qué es lo que Él quiere que yo me enfoque. Que no me enfoque en hacer ofrendas, sino que en qué quiere que yo me enfoque, ¿verdad? Dios en su palabra nos hace preguntas retóricas, como lo que vimos aquí en estos versículos de Miqueas. Y al fin nos dice que de qué nos vamos a encargar. Y lo vamos a ver en el versículo que sigue, que Él nos muestra que Él se va a encargar del sacrificio, o que Él se encargó, porque ya estamos en futuro, ¿verdad? Él se encargó de el sacrificio, así como Él se encargó de darle a Abraham el cordero que tenían que sacrificar, Él se encargó de dar el sacrificio. Ya nosotros no tenemos que encargarnos o buscar qué es lo que vamos a sacrificar en nuestras vidas, porque Él ya proveyó el sacrificio. Y el sacrificio es Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, si Él ya proveyó el sacrificio y si Él ya nos lo dio y ya fue terminado, entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿En qué nos tenemos que enfocar? Y es ahí donde nos va a mostrar en lo que vamos a leer siguientemente. Uno de los enfoques o una de las cosas en las cuales tenemos que estar viendo nada más es el obedecerle. Desde el principio, lo que tenían que haber hecho allá en Samuel era obedecer, seguir con detalle todo lo que él les dijo sin hacer algo extra y sin quitar algo de lo que él había dicho que tenían que hacer. En Abdías nos está mostrando que él eh, se agrada más de que le obedezcamos y que cumplamos esos tres puntos de hacer justicia, de amar con misericordia y de humillarnos ante Él. ¿Ok? Estamos viendo obedecer, obedecer, obedecer. En todas partes nos dice obedecer, que Él se goza y se alegra de nuestra obediencia, ¿verdad? Vamos a Marcos 12. Marcos 12, 28. Ok. Hay una palabra que vamos a leer aquí en este pasaje y dice guardaos. Usualmente nosotros cuando nos dicen guardaos implica en nuestra mente, en la forma de pensar, que tenemos que alejarnos de esas personas o que tenemos que cortarlos de nuestra vida o tenemos que separarnos o sea, ya no tener nada que ver con ellos, mas no significa eso. Ok, guardaos, de acuerdo al diccionario español, significa encargarse, vigilar, cuidar de, conservar y proteger. Ok, son sinónimos. El guardaos significa encargarme de algo, vigilar algo, cuidar de algo, conservar algo, proteger algo. ¿Ok? Al principio, cuando estábamos en Miqueas, estábamos leyendo, el primer punto era el sacrificio, sacrificio, sacrificio. Dios proveyó, proveerá y provee el sacrificio. ¿Cuál es el segundo? El segundo término que estábamos leyendo era obedecer. Su voluntad es nuestro mandamiento. Lo único que tenemos que asegurarnos es de obedecer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Lógicamente hay que leer la Biblia para saber qué es lo que Él quiere que obedezcamos, ¿verdad? Pero el punto es obedecer.
lo que Él quiere que nosotros hagamos para nuestras vidas, porque al final es para nuestro beneficio el obedecerlo, no es para beneficio de Él, es nuestro beneficio el obedecer sus mandamientos. Vamos a leer 12 y vamos a leer del 28 al 40 corrido. Aquí vamos a hablar acerca de, bueno, ¿para qué les digo? Mejor lo leemos. Ok, 28. Y dice, ese es Marcos 14, 28. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar a tu prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahí está, otra confirmación, ¿verdad? Lo vimos en Samuel, lo vimos en Miqueas y lo estamos viendo aquí. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. 35. Enseñando Jesús en el templo, dijo, ok, aquí ya no estaba afuera, ¿verdad? ¿Dónde estaba? En el templo. Como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo, el Señor es mi Señor. Siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llamó Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. 38. Y les decía en su doctrina. Okay, es que ya Jesucristo estaba dando la doctrina que Dios les había establecido a él, que compartiera con la gente, ¿verdad? Guardaos de los escribas. ¿Qué es lo que dice? Guardaos, vigilar a los escribas, protegerse de los escribas, conservarse de los escribas, ¿ok? Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, o sea, que solo son apariencia, y aman las salutaciones de las plazas, o sea, que la gente los mire, que son la gran cosa. 39. Y las primeras sillas en las sinagogas. Guardaos de todo eso, de los escribas que usan ropa grande, de los que aman salutaciones en las plazas y las primeras sillas de las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las cosas de las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ahí terminamos. Y vamos a Hebreos 10. Hebreos 10.
Y aquí vamos a ver lo que estábamos platicando hace ratito acerca de los puntos. ¿Cuál es la ofrenda? ¿Quién da la ofrenda? Y qué es lo que nos dice a nosotros que hagamos y qué es lo que tenemos que hacer. Ok, vamos a leer del 1 al 6 en Hebreos 10. Porque la ley teniendo la sobre de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pues por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacen perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían cesaría de ofrecer, pues los que tributan este culto limpian una vez, no teniendo ya más conciencia del pecado, o sea, ya borrando el pecado, o no conciencia. 3. Porque en este sacrificio cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Estamos hablando de sacrificios, ¿verdad? De todo lo que se presentaba, no le agradaron. Entonces dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, obediencia, ¿verdad? Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. 8. Diciendo primero, que ahí está el primero, ¿verdad? Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Lo vuelve a repetir lo que estábamos leyendo en el 4 y en el 3 y en el 4, lo está repitiendo otra vez aquí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ya no hay necesidad de sacrificios, porque eso era según la ley, ahí lo acabamos de ver. 9. Y diciendo luego, que primero era eso, holocaustos y sacrificios. ¿Quién preparó y dio el sacrificio para la gracia? Dios. Y el sacrificio fue Cristo Jesús, ¿verdad? Eso ya está a un lado. ¿Cuál es nuestro punto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahora, el 9 dice, Dios se encargó de ese sacrificio. Lo primero fue un sacrificio y Dios lo completó, Dios lo proveyó. ¿En qué es lo que nosotros tenemos que fijarnos? O como lo dice aquí, lo vamos a seguir leyendo, ¿qué es lo último o lo segundo a seguir? Dice 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Otra vez lo dice, lo que dice en el 7, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? El sacrificio. Para establecer esto último. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo que Dios va a establecer? Su voluntad. ¿Y qué, por medio de qué? Y ahí en el 10 nos lo dice. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa es su voluntad, que nosotros quitemos eso primero, que fueron los holocaustos, los sacrificios y todo, porque Él ya lo proveyó, ya lo cumplió. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Su voluntad. Es lo único en lo que nosotros tenemos que pensar, enfocarnos, hablar y ver, meditar en su voluntad para cada uno de nosotros. Porque su voluntad no es en general es la misma para todos sus hijos,
pero su voluntad para lo que yo tengo que hacer, el plan que Él tiene en mi vida, no es el mismo que Él va a tener para el plan de tu vida. Es diferente, es todo unánime y todo va a una misma cosa, pero cada uno de nosotros fue elegido para seguir un plan diferente, para llegar todos a esa plenitud en Cristo. ¿Ok? Ahora vamos a seguir allí mismo en el 10. Vamos a leer del 26 al 31. Nos está hablando de esas reglas establecidas. Ah, la regla que estableció y que Él se encargó de hacer ese sacrificio y Él proveyó ese sacrificio en Cristo Jesús. ¿Ok? Del 26 al 31. ah, ya, ahí mismo. 26, 31. Ok. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que se ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés, eso está hablando de la ley, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. Sabemos que esa era la regla. Si alguien veía, si 2 o más veían algún pecador, eh, era azotado, golpeado, apedreado, lo que sea. Esa era la ley, irreprensible, ¿verdad? 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere que inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí nos hace pensar, ¿qué es lo que le va a pasar a alguien que no le dé valor al sacrificio de Cristo Jesús? Que en vez de darle gracias a Dios por el derramamiento de la sangre de Cristo, diga, no, 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 ese sacrificio no fue suficiente, yo tengo que seguir haciendo mis obras, yo tengo que seguir la ley de Moisés, yo tengo que hacer todo lo que la ley de Moisés dice. Eso es pisotear el sacrificio, eso es no darle eh, el valor a la sangre que fue derramada de Cristo, el no entender que por gracia hemos sido salvos es pisotear el cuerpo de Cristo. Ahora el 26, el 29 nuevamente lo vamos a leer. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Honrada cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, perdón. La horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No porque Dios vaya a ser malo, sino que la regla ya fue establecida. Ya Él se sujeta a sus reglas y las personas que no obedezcan a sus reglas van a tener consecuencias y las que sí van a tener bendiciones, ¿verdad? Ahora, lo que pasó con Samuel. ¿Qué es lo que pasó después de que ellos desobedecieron y hicieron cosas que no tenían que hacer? Tuvieron que tener sus consecuencias, ¿ok? Dios nunca va a querer castigarnos. Él nunca va a querer que nosotros suframos por no seguir las reglas, mas ya están establecidas. Hay gente que dice, no, pero Dios me castigó o tengo que pasar por medio de este sufrimiento porque lo merezco por lo que yo hice. Allí ya nos lo dice que no hay que pisotear al Hijo de Dios. Él hizo el sacrificio y ya somos salvos, ya somos santificados y ya no tenemos que pagar ninguna culpa ni pasar por algo de lo que haya pasado porque ya Cristo lo pagó, ¿verdad? Eso es nuestro pasado.
Ahora de Hebreos 10 ahí mismo, del 32 al 39, nos anima y a mantenernos en el sacrificio de Dios, que es por medio de la gracia, que es Cristo Jesús, que nos mantengamos en ese punto de vista, en ese pensamiento, en su voluntad todos los días. Es por medio de la fe de que es Cristo que nosotros podemos hoy por hoy estar completamente seguros que Dios hizo la primera parte, que era dar el sacrificio, dar el holocausto, para que nosotros nos encarguemos nada más de pensar en hacer su voluntad. Am, del 32 al 39 nos da un poco acerca de eso y lo vamos a leer. Del 30, allí mismo en Hebreos 10. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. 33. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. A pesar de que uno vaya a pasar por malas, siempre estar con gozo, siempre estar confiando en Dios, ¿verdad? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Gloria a Dios por esa promesa. No podéis, pues, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tienen gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad, otra vez, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y en el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el juicio vivirá por fe, la gracia, ¿verdad? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. De esos son los que somos nosotros. ¡Woohoo! Ok, ahora vamos a ver unos puntos más y con eso vamos a terminar. Regresando a Miqueas 6:8. ¿Cuáles son los tres? Hacer justicia, amar misericordia y ¿cuál era el otro? Ya se me olvidó. Y humillarse ante Dios, hacer su voluntad, ¿verdad? Otro de los puntos es el segundo, que es amar misericordia. Lo podemos ver en 1 Corintios 13. Todo el capítulo habla acerca del amor de Dios. Juan 15, del 13 al 15, nos habla acerca del amor de Dios también. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero cuando ustedes puedan en su casita lo hacen. Pero Juan 15, vamos rapidito, lo voy a leer rápido. Juan 15, 13 al 15 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he de los he de dar a conocer. Ahí está el punto que nos estaba diciendo Enrique hace un par de domingos, que somos amigos de él, ¿verdad? Buenísimo. Ok, Juan 13, 34.
Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Ahí está. Y otro que sería Marcos 12, del 30 y 31. Marcos 12, 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento, que es lo que ya habíamos leído. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y regresando otra vez al punto, Dios ya proveyó el sacrificio, nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. Nuestra responsabilidad, nuestro derecho y nuestra bendición es hacer justicia, amar misericordia, humillarnos ante Dios y hacer su voluntad. Dios me los bendiga.